Abran sus Biblias, por favor, y vayamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes 17. El tema de esta mañana es ¿qué hacemos cuando se seca el arroyo? Y vamos a estar estudiando la vida de Elías. Primera de Reyes 17. Vamos a comenzar leyendo desde el versículo 1 al versículo 7. Para todos los que me están viendo por Facebook, no se distraigan, traten de ver sus Biblias, ver el mensaje. Yo sé que el Señor tiene algo especial para cada uno de nosotros en esta mañana. La Biblia nos dice en Primera de Reyes, capítulo 17, comenzando en el versículo 1, si me sigue por favor con su vista. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío ni en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vamos a orar en este momento para que Dios bendiga la predicación. Señor, yo te pido por favor que me des tu poder para predicar tu palabra. Te pido que me uses, te pido que hables a corazones, te pido aún, no solo por los que están aquí, sino por los que están viendo en este momento por medio de Facebook. Te pido que hables a los corazones de ellos, te pido que minimices distracciones, te pido que puedan mantener atención para que el diablo no robe la bendición de la predicación y la semilla de la palabra que hoy tu Santo Espíritu quiere poner en el corazón de cada persona que está escuchando. Te pido por favor, por el poder de tu Santo Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando llegamos a Primera de Reyes capítulo 17, vemos que el profeta Elías de repente aparece de la nada como la voz que clama en el desierto trayendo un mensaje a Israel. Y vemos en el versículo 1 que Elías dice entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Los mensajes de juicio no son muy populares en nuestro tiempo. Sin embargo, cuando Elías aparece de la nada, vemos que trae un mensaje que a lo mejor no iba a ser grato a aquellos que iban a escuchar este mensaje. Vivimos en un tiempo donde lo único que gente quiere escuchar es sobre el amor de Dios, sobre cómo nosotros somos perfectos y no hay nada que tenemos que cambiar en nuestras vidas. Sin embargo, el profeta Elías vino y trajo un mensaje de juicio sobre la nación de Israel, sobre Acab. Sin duda, Acab no lo tomó en serio. Pienso que quizás después de varias semanas sin lluvia, su actitud comenzó a cambiar y comenzó a quizás a ponerse más sobrio. Quizás va a ser algo muy similar en nuestra sociedad, donde ahorita el coronavirus quizás lo vemos light, y a medida como van pasando los tiempos y van pasando las semanas, comenzamos a notar que es algo serio, que gente está muriendo, que algo está sucediendo. Y sin embargo, en nuestro tiempo tenemos que ver que podemos ver aún el juicio de Dios y podemos ver que Dios está tratando con gente. Dios sabía que su profeta estaría en peligro después de tal pronunciación de juicio. Por lo cual Dios le pide entonces a Elías que se vaya y tome refugio en un arroyo que se llama Querit. Ahora, Dios estaba cuidando de él y les voy a decir que donde Dios dirige, Dios protege.
Y tenemos que estar seguros que mientras que este mensaje que él iba a proclamar al rey Acab iba también a traer cierto peligro a su vida, porque se estaba levantando en contra un rey muy pagano. La primera tarea de Elías era entonces enfrentar al rey. La segunda tarea que Dios le dio era irse al arroyo de Querit. Existe mucho que se puede hacer en el servicio de Dios, ya sea enfrentar a alguien o ya sea tomar refugio. Y él siempre, hermanos, tendrá una nueva tarea que cada uno debemos de hacer. Claro que tenemos que ser fiel a las tareas previas de Dios antes que Dios te dé nuevas tareas. Muchos cristianos viven en desobediencia esperando que Dios les guíe, pero Dios está en el cielo viendo y diciendo, oye, estás siendo infiel en esto, ¿cómo es que te voy a dar el siguiente paso de tu vida si no somos fieles a los primeros pasos? Si queremos entonces dirección fresca en nuestras vidas, tenemos que siempre ser fiel a Dios para que Él nos siga indicando qué es lo que sigue. Si estás confuso de la dirección de Dios hoy, quizás es porque fuiste desobediente a la dirección de Dios ayer. Entonces, el nuevo mandato para Elías no era tan quizás glorioso ni tan exitoso ante los ojos de los hombres, era que fuera a un arroyo y ahí se mantuviera por un largo tiempo. Y el tiempo no lo sabemos, simplemente dice que hasta que se secó el arroyo. El ser mandado a la presencia de un rey es más emocionante que el ser mandado a vivir enseguida de un arroyo a solas. Pero nuestra obligación es obedecer a Dios, y el obedecer a Dios no es determinado por la emoción, el estatus que vayamos a lograr o la popularidad o si me conviene o no me conviene. Nuestra tarea es obedecer a Dios a cualquier precio. Y muchas veces Dios nos va a mandar a hacer algo peligroso como ir a enfrentar un rey, o muchas veces nos puede mandar a hacer algo muy aburrido, muy fracasado, como ir y estar sentado enseguida de un arroyo que lentamente se está secando. Cualquiera que sea el mandato de Dios debe de ser obedecido por nosotros. Entonces nuestra obligación es obedecer a Dios. Y muchos están más obligados por sus sentimientos, son esclavos de su comodidad y sus emociones carnales, que se les hace muy difícil obedecer a Dios, porque se les olvida que el obedecer a Dios no tiene que ver si me nace o no, no tiene que ver si es seguro o no, no tiene que ver si me siento bien o no. El obedecer a Dios es a pesar de todos mis sentimientos. Dios quiere que sea obedecido. Y quizás para muchos que me están viendo ahorita por medio de Facebook, hay desobediencia en tu corazón. Y la razón que sientes tanto miedo en estos momentos es porque tu vida no está bien con Dios, estás en desobediencia. Dios te mandó a un arroyo, pero te encuentras en otro lugar en tu vida y temes por tu vida porque no estás caminando en integridad y con una conciencia limpia. Y ningún cristiano que esté mal con Dios tendrá la paz de Dios. Por lo cual el coronavirus es una tremenda amenaza para cualquier persona que no esté caminando bien con Dios, porque no tenemos entonces la protección de Dios. Elías obedece a Dios y está en el arroyo de Querit. La palabra Querit significa lugar solitario. Increíblemente Dios lo llamó a estar solo. Aquí Elías presentará o aprenderá a pasar tiempo con Dios a solas. Y qué importante es a nuestras vidas aprender a pasar tiempo con Dios a solas. Es emocionante venir a la iglesia y estar con otros hermanos y animarnos unos a otros. Pero todos tienen que aprender a pasar tiempo solas con Dios. Es ahí donde el cristianismo real sucede. Lo que nosotros hacemos cuando nadie nos ve, eso es lo que en realidad somos cada uno de nosotros. El mandato de Dios era sencillo y tenía que ser obedecido. El versículo 4 nos dice, y quiero que vean en sus Biblias, por favor, Primera de Reyes 17, versículo 4. La Biblia nos dice, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer.
Ahora, ¿qué mandamiento tan más sencillo? Ve, de ahí vas a tomar del arroyo, ahí te vas a quedar, ahí te van a alimentar. Es algo muy sencillo, pero la condición para Elías, para recibir la bendición de Dios, era estar ahí, enseguida de este arroyo. Muchas veces nosotros somos tentados a menospreciar los mandamientos de Dios, especialmente los mandamientos sencillos de Dios. Muchas veces, si somos infieles, vamos a ser infieles más en las cosas sencillas que en las cosas complejas. El problema es que cuando somos infieles en lo sencillo, tarde o temprano eso trae una destrucción muy severa en lo público, en lo grande. Y cosas tan sencillas como ir y siéntate a un lado de un arroyo sencillo puede ser menospreciado, igual como algo tan sencillo como lee tu Biblia y ora puede ser menospreciado, pero es muy necesario para poder llegar al siguiente nivel de nuestras vidas. Y cuando estamos en el lugar que Dios quiere que estemos, en ese ahí de nuestras vidas, entonces podemos esperar que Dios va a obrar en formas únicas a nuestro favor. La pregunta grande para todos nosotros no es si están tus manos llenas de antibacterial. La pregunta grande para nosotros es si estamos ahí donde Dios nos quiere, si estamos ahí personalmente, si estamos ahí espiritualmente, si estamos en nuestro ahí geográficamente, posicionalmente, espiritualmente. La mejor protección de nuestras vidas no es distanciamiento, no es esta protección, es que estemos ahí donde Dios nos quiere. No estoy diciendo que vayan y se contagien tampoco, pero nuestra protección divina viene de Dios. Nuestra salud viene de Dios. Y no hay nada en este mundo que el ser humano que esté mal con Dios pueda protegerse cuando el juicio de Dios está sobre él o sobre ella. Hoy es un llamado para todos los cristianos que se aseguren que están allí en sus vidas, que están allí en su fidelidad y que están ahí con una conciencia limpia. Hay un lugar donde Dios quiere que todos nosotros estemos. Geográficamente Dios me quiere aquí, en Hermosillo, no en China, no en otro lugar. Ese es mi allí, en mi momento presente. Pero espiritualmente también tengo que estar allí. Y tengo que estar también ahí posicionalmente. Hay muchos que me están escuchando que son cristianos de la vida light, no están involucrados sirviendo a Dios, no están, incluso quizás para muchos están celebrando que no están en la iglesia el día de hoy. Para ustedes el coronavirus ha sido la mejor excusa del mundo por no estar comprometido a Dios. Y quizás están bien agradecidos que no podemos congregarnos en estos momentos, porque no estás ahí personalmente. Entonces hay un lugar donde nosotros debemos de estar, nosotros debemos de continuar y debemos de nosotros seguir siendo fiel al Señor, porque allí es muy importante. ¿Cuál es la razón que ahí es muy importante? Ahí es el lugar de propósito para nosotros. Cualquier lugar donde Dios nos envíe, es ahí donde tenemos que estar, porque ahí encontramos el propósito de Dios para nuestras vidas. Ahí es el lugar de bendición. Ahí es el lugar del poder de Dios. Más importante, ahí es el lugar de provisión de Dios. Ahí es el lugar donde nosotros podemos esperar la provisión de Dios. Donde Dios guía, Dios provee. Hermanos, ¿y cómo puedo llegar ahí? Y para el caso de Elías podemos ver que ahí era enseguida de un arroyo, ahí era en la presencia de un rey, ahí es un lugar muy importante. ¿Cómo puedo llegar ahí en nuestras vidas? El llegar ahí no es una experiencia emocional, ahí es el estar juntos con Dios, ahí es tu vida involucrada, separada del pecado, sirviendo al Señor. Es el ahí de nuestras vidas y nosotros tenemos que estar seguros que estamos ahí. Ahora, Elías mostró una obediencia muy precisa. Y les quiero decir antes de entrar a las notas, porque Dios manda a Elías que se vaya y se junte enseguida de un arroyo. Y él podría haber dicho, un arroyo, pues qué, ¿qué importa un arroyo?
¿Para qué estar enseguida de un arroyo? Pero vemos que la obediencia de Elías fue completa. Y él fue e hizo conforme dice la Biblia, la palabra de Jehová. O sea, en otras palabras, él fue e hizo todo lo que Dios le había mandado que hiciera. Dios, hermanos, quiere que la obediencia sea completa si usted quiere la bendición completa. Muchas veces, ¿verdad? Queremos el 100% de la bendición de Dios, pero le estamos dando a Dios 10% de obediencia. Y las cosas no funcionan de estas formas con Dios. Incluso Deuteronomio 6:17, vayan ahí conmigo, por favor, vayan a Deuteronomio 6:17. Deuteronomio 6:17. Ahorita entramos al bosquejo, pero noten Deuteronomio 6:17. Y dice la Biblia lo siguiente: guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te he mandado. Noten que la Biblia nos dice que cuidadosamente nosotros tenemos que guardar los testimonios y tenemos que guardar los estatutos. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de guardarlos. Entonces Elías obedeció por completo. Elías estaba seguro. Pues dice la Biblia, quiero que vean por favor, en el versículo 4 otra vez, dice: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Elías no solo obedeció completamente, pero también Elías estaba seguro. Él estaba seguro de lo que estaba haciendo, pues iba a ser en ese lugar donde iba a ser cuidado, iba a ser protegido. ¿Por qué? Pues no iba a llover ya en la tierra, y él tenía que estar divinamente protegido por Dios. Él podía haberle pedido quizás a Dios, ¿verdad? Un comercio. Él quizás hubiera dicho: bueno, Dios, yo voy al arroyo, si me pones un Walmart, ¿verdad? O si me pones un Tacos Hass o un leñador. Pero eso no fue el corazón de Elías. Él simplemente fue a un arroyo. Muchas veces nosotros queremos ver qué es lo que hay para nosotros si es que vamos a obedecer a Dios. Si yo obedezco a Dios, ¿qué hay para mí? Pero eso no debe de ser un factor para nosotros. Debemos de obedecer a Dios simplemente porque Él merece ser obedecido. Muchos que no sirven quizás a Dios porque ellos requieren una fuente, una fortuna, una prueba de que les va a ir bien, cuando nosotros debemos de servir a Dios, nos vaya bien o nos vaya mal. Y ninguna de esas cosas nos van a asegurar. Todos debemos de confiar en Dios y Dios va a suplir estos recursos. Vayan conmigo rápido a Mateo capítulo 6, versículo 25. Mateo capítulo 6, versículo 25. Quiero que noten por favor conmigo. Mateo 6, versículo 25. ¿Estamos todos ahí? Dice la Biblia en Mateo 6, versículo 25: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir, no es la vida más que más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. El Señor Jesucristo tenía una buena forma de tocar la área débil del hombre. ¿Por qué? Porque eso es lo que más nos preocupa. Es como Él es nuestro criador, Él bien nos conoce y nos dice: no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué es lo que más ahorita gente está tratando de autoproteger? Su vida, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos va a suceder? Y nos da temor el cómo la vamos a hacer. Pero en realidad la Biblia nos está diciendo: no os afanéis por vuestras vidas. Y nosotros quisiéramos: no, pues de eso nos afanamos. Eso es lo que nos preocupa. El versículo 34 de Mateo 6:34 dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Hermanos, les digo que el mejor lugar que podemos estar es en la voluntad de Dios. Nada en la Biblia nos va a dar certeza que vamos a estar bien
como estar en el centro de la voluntad de Dios. Él cuida de nosotros. Él nos protege. Si estamos en donde Dios nos quiere, nada puede pasar con nosotros, al menos que sea por mando de Dios. La certeza más grande que debemos de tener hoy es simplemente estar en el allí de nuestras vidas. Y ese allí, hermanos, para Elías era estar enseguida de un arroyo. Pero algo sucede, hermanos. El arroyo se seca. Vean conmigo en el versículo 7, y ahora sí entramos a la introducción del mensaje de hoy. Todo lo que hemos visto era simplemente para darles más apetito por lo que viene. Muy bien. El versículo 7, la Biblia nos dice: pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. El río, hermanos, se secó. El río donde estaba Elías, donde Dios lo había mandado que estuviera, porque de ahí iba a tomar agua, se seca. Y Dios permitió que se secara. El arroyo se secó, ni para el hombre de Dios siguió echando chorros de agua. Nomás piensen. Porque uno pensaría, no, pues si estamos bien con Dios, el arroyo nunca se seca. Eso no es cierto. Para cada etapa de nuestras vidas, Dios ha establecido métodos para sacudir al hombre, para prepararlo para lo que sigue. Y en este caso, aquí vemos a Elías que la Biblia no nos dice cuánto tiempo habrá estado siendo alimentado por cuervos, y cuánto tiempo nomás cuando le daba sed pues tomaba agua. En cierta forma nosotros nos acostumbramos y hacemos todo normal. Creo que a lo mejor al principio, cuando llegó Elías al arroyo, todo era muy nuevo, era muy incómodo, ahora tenía que estar enseguida de un arroyo, pero después de un tiempo es el nuevo normal. Y de repente el arroyo, lo que necesita para sobrevivir, se seca. Y llegó a tener necesidad. No debemos ver cosa extraña, hermanos, como cuando Dios decide meternos a prueba. Dice la Biblia en 1 de Pedro 4:12, ya todos quizás conocen este versículo, pero dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. La Biblia nos dice: no se pongan en pánico cuando Dios decide probarnos. No se preocupen si estás en un lugar de tu vida donde pensabas, esta es la voluntad de Dios para mí, aquí Dios me trajo, ese es mi ahí, y de repente se seca el arroyo. Y de repente las bendiciones parece ser que se están cerrando poco a poquito. ¿Por qué permite Dios que se sequen los arroyos de nuestras vidas? ¿Cuál es la razón? Pues yo pienso que para Elías Dios permitió que se secara el arroyo para que enseñarle a Elías cómo depender de Dios y no del arroyo. Piensen, todos nosotros tenemos ídolos favoritos. Puede ser el salario de un buen trabajo, puede ser mi carrera, puede ser mi salud, puede ser lo que sea. Y quizás hay muchos que me están escuchando y piensas, bueno, yo estoy saludable, no le tengo miedo al coronavirus, y tu fe no está en Dios. Él tiene que hacer cualquier cosa para que dependamos 100% de Dios. Y cuando nosotros ponemos otras cosas en nuestras vidas, en las cuales nosotros dependemos, Él tiene que secar ese río para que Dios sea nuestro todo. Ahora, nosotros pudiéramos quizás aprenderla a las buenas, pero muchas veces como seres humanos necesitamos que se seque el arroyo de nuestras vidas para que Él sea nuestro todo. Las pruebas son diseñadas para ejercer nuestro músculo espiritual. Entre más grandes son los planes de Dios para nosotros, más grande será lo que Dios tiene que hacer en nosotros. Entonces Él tiene que secar todos los arroyos de tu vida para que aprendamos a caminar con Dios.
Y les digo, hermanos, que eso es bien importante, porque si no, lo que llega a suceder en nuestras vidas es que luego nos desanimamos y quitamos los ojos de Dios cuando Dios está tratando de hacer algo. El coronavirus no es un accidente para Dios, hermanos. Eso es algo que Dios trae para que Él sea nuestro todo. Para que todos los que me están escuchando paren de poner su fe en otras cosas y pongan su fe en Dios. Él es nuestro sustento. Él es nuestro refugio, que es nuestro sustento. Él es nuestro auxilio en las tribulaciones. Él es nuestro todo. Pero muchas veces como seres humanos les damos las espaldas a Dios y comenzamos a depender en nosotros. Comenzamos nosotros a pensar que se trata de nosotros y se trata de Él. Oh, hermanos, cómo necesitamos aprender el día de hoy el depositar nuestra fe en Dios. Pero entre más quiere hacer Dios contigo, conmigo, más tiene que hacer cosas en nosotros. Imagínense el espanto de Elías el día que se secó ya por completo el arroyo. ¿Qué debería haber estado pensando? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué sigue? Entonces, solo recordemos que entre más grandes son los planes de Dios para nosotros, más grande tiene que ser la obra de Él en nosotros. Y quizás Dios ahorita nos está secando el arroyo a todos como seres humanos. Este virus puede ser el catástrofe más grande del mundo, o puede ser solamente un susto que al rato vamos a ver hacia atrás y decir, wow, de la que nos libramos. Pero todo eso está en las manos de Dios. Una fe que no ha sido probada no puede ser confiada. Y nosotros tenemos que ser sujetos y puestos a prueba. Parte de tener fe en Dios es creer que aunque se esté secando el arroyo, Dios está haciendo algo grande. Y mientras que Dios está haciendo algo, de todas maneras nosotros mantenemos fe en Dios. Pero dice la Biblia que al fin se secó el arroyo. Versículo 7, se llegó a secar. ¿Cómo iba a responder Elías a un arroyo seco? ¿Llegaría a un estado de pánico? ¿Llegaría Elías a dudar en Dios porque se secó el arroyo? Abraham llegó a un momento de pánico cuando llegó la peste y un gran hambre donde él estaba, y por miedo huyó hacia Egipto, pero no por mando de Dios. Y luego vemos que él se metió en problemas por no considerar a Dios y por andar actuando en pánico. ¿Cómo actúas cuando se seca el arroyo? Es muy importante. Porque todos vamos a estar en momentos donde se nos seca el arroyo, donde somos puestos bajo prueba, donde te infectas, donde estás enfermo. Y Dios sigue siendo bueno aunque esté lleno el arroyo o aunque se haya secado el arroyo. Es el mismo Dios. Dios es el que está en control. Entonces, ¿cómo actuamos cuando se seca el arroyo? Es más importante. Muchos se han dado cuenta lo débiles que son al momento que escucharon del coronavirus. Comenzaron a espantarse, era como que si les dijeron te vas a morir. Y muchos comenzaron a huir y se pusieron en un estado de pánico. Y uno piensa que es valiente hasta que es puesto que tiene que enfrentar algo, y luego se da cuenta que no era tan valiente como pensaba. Siempre recuerdo los soldados que fueron a pelear contra los filisteos. Todos creían que eran valientes hasta que salió Goliat, y ya se dieron cuenta que no eran tan valientes como ellos pensaban. Y así muchas veces somos en nuestras vidas. Somos valientes hasta que se seca el arroyo, y ahí cuando se seca el arroyo, se secó nuestro sustento, nuestra confianza, se secó nuestra seguridad, se seca todo en lo cual nos traía confianza en esta vida. Se seca. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Dios acaso se ha dormido? ¿Se bajó Dios del trono? ¿Nos ha desamparado Dios? Claro que no, pero muchos comienzan a actuar así, como que si ya hemos llegado al fin, y comenzamos a tomar decisiones humanísticas en lugar de considerar a Dios en qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces la comunicación de Dios fue algo muy importante aquí para Elías.
Entonces, el mejor lugar en el cual nosotros podemos estar es que ahí es donde nos va a sustentar, ahí es donde Dios nos va a proteger, y cuando se seque el arroyo, esperamos ahí hasta que nos den nuevas instrucciones, especialmente cuando estamos viendo lentamente que se está secando el arroyo. Yo soy una persona muy impaciente, no se acaba la siguiente semana cuando yo estoy perturbado por muchas cosas. No me imagino Elías todos los días salir y el arroyo está un poco más seco. Yo estuviera bien preocupado. Oye, se está secando el arroyo, Señor, ¿cuándo me vas a mover a otro lugar? Porque este arroyo se está secando. Pero mientras que estamos en las manos de Dios, estamos en buenas manos, aunque se esté secando el arroyo. Entonces, vemos entonces que Dios está haciendo algo muy especial. Dios tenía un lugar preparado para Elías que seguía después de este arroyo seco. Pero cómo iba a actuar al momento de que se secó es muy importante si es que Dios lo iba a llevar a otro lugar en su vida. Entonces, ¿qué podemos aprender sobre un arroyo seco? ¿Qué es lo que usted y yo podemos aprender el día de hoy al observar la vida de Elías, que Dios lo llamó a pasar tiempo a solas con Dios, lo llamó no a un lugar muy exitoso ante los ojos de Dios, pero lo llamó a un lugar donde se secó el arroyo? De seguramente cuando Dios nos guíe a un lugar, van a haber muchos que nos van a escarnecer y nos van a decir, no, que te trajo aquí Dios. ¿Dónde está el éxito? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están todas las cosas que deben de ser muestras externas de éxito? ¿Cómo es que Dios te llamó a un lugar donde se iba a secar el arroyo? Y hay lecciones muy grandes para nosotros el día de hoy que les quiero enseñar en esta mañana. Así que vean número 1, por favor, conmigo. Quiero que notemos la primera verdad. A menudo somos llamados a sentarnos a un lado de arroyos que se están secando. Dios, vemos que con frecuencia nos va a llevar a lugares en nuestras vidas donde vamos a estar sentados a algo que se está secando. La Biblia nos dice en el versículo 2, aquí de Primera de Reyes 17, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Curiosamente, Dios, ¿verdad?, le da refugio aquí a Elías, lo está llevando a protección de Acab, y Dios lo guió ahí. Y eso es bien importante, porque también Dios pudiera haber matado al rey y punto, ya no hay amenaza. Dios decidió guiarlo a la protección de él y cuidar de él de esta forma, en un refugio. Por eso les he dicho, tenemos que ser sabios en estos momentos, mientras que nuestra vida no depende de nosotros. No vamos a ser nosotros tampoco irresponsables de andar tosiendo a otra gente, o que gente nos tosa a nosotros, porque muchas veces Dios sí nos guía a un refugio. Tiene que ser Dios quien cuida de nosotros. Nuestra vida, al final de cuentas, está en las manos de Dios. Pero aquí vemos que muchas veces somos llamados a sentarnos enseguida de un arroyo que se está secando. Hay varios arroyos que vienen a mi mente al pensar en esto. Por ejemplo, quiero que vean en sus notas. Primero, tenemos el arroyo de la popularidad. Tarde o temprano, ya no somos tan populares, ya no llamamos la atención, o quizás en un tiempo pensábamos que éramos la mamá de Tarzán o algo así en nuestras vidas, y tarde o temprano se comienza a secar este arroyo. Ya no tienes el testimonio que antes tenías. Antes eras más visual, antes servías más, antes era otro testimonio, pero tarde o temprano este arroyo también se seca. Hay otro arroyo, segundo, el arroyo de la salud. El arroyo de la salud. Jamás nuestra salud ha estado en tanta amenaza como en estos días, pero si no es el coronavirus, va a ser el diabetes, y si no es el diabetes, es el cáncer. Hay muchas cosas que existen en este mundo que hacen que el arroyo de nuestra salud comience a secarse.
También tenemos el arroyo del dinero. Quizás es aquí donde más habitamos nosotros. Es donde vemos lentamente que los ahorros se desaparecen. Vemos las tarjetas de crédito que están incrementadas. Las finanzas, hermanos, de la iglesia es un definido arroyo en mi vida. Muy bien, que muchas veces pienso que ya Dios ha secado por completo y luego decide mandar otro chorrito y andamos en las luchas. En estos momentos es cuando más necesitamos orar como iglesia, porque hay tantas cosas que dependen en estos tiempos de crisis. Más que nunca el pueblo de Dios debe de ser fiel y debe de apoyar y debe de mostrar su amor hacia la iglesia, porque estamos bajo un arroyo que lentamente se está secando. Y como necesitamos la provisión de Dios, necesitamos que Dios provea. Pero cuando yo pienso que el arroyo ya se secó por completo, Dios ha decidido mandar chorritos y continuamos en la obra y seguimos hacia adelante. Pero ahorita en este momento en mi vida es un arroyo muy real. Como pastor de la Iglesia Bautista Hermosillo, es algo muy real que estamos enfrentando. Muchas de las cosas que desconocemos, aún esas están en las manos de Dios. Y si Dios decide secar el arroyo, pues siempre ya hay otros planes que Él tiene para nosotros. Y tenemos que estar satisfechos con el plan de Dios, porque así se le secó el arroyo a Elías, también puede pasar en nuestras vidas. Y tenemos que tener la fe de continuar hacia la siguiente fase de nuestras vidas. Entonces, siempre es difícil estar a un lado de un arroyo económico que poco a poco se está secando. Puede ser difícil, pero no es imposible, porque tenemos a un Dios en el trono que no se ha bajado. Y Él tiene planes, Él va a hacer algo, siempre lo ha hecho. Pero tenemos que confiar en Él. Pero para todos los que somos fieles podemos decir: Señor, tú hazlo. Para los que no han sido infieles, llamo, sean fieles a Dios. Estén en el lugar de fidelidad con Dios. Entonces tenemos el arroyo de ser populares, tenemos el arroyo de la salud, tenemos el arroyo del dinero que poco a poquito se está secando. Luego también tenemos el arroyo de las amistades. El arroyo de las amistades. Muchas veces los mejores amigos ya no son amigos. Esos arroyos se secan muy rápido, especialmente cuando no se saben manejar bien las amistades. Tenemos que ser fieles en nuestras amistades, tenemos que mantenernos fieles en estas amistades. Entonces, hay muchos arroyos más que se pudieran mencionar, pero con mucha frecuencia Dios nos manda a estar en arroyos que comienzan a secarse. Pero quiero que veamos la siguiente verdad que tenemos en esta mañana. Segundo, como hijos de Dios debemos aprender a tomar un paso a la vez, que es, yo pienso, lo más difícil aquí que muchas veces nosotros enfrentamos, y tenemos que pararnos firmes, tomar un paso a la vez. Salmos 37, versículo 23, la Biblia nos dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Muchas veces queremos saber todos los pasos que Dios tiene para nosotros. Hay muchas cosas que si Dios nos mostrara, nos diera miedo y nos hiciéramos para atrás. Entonces lo que hace Dios es que nos comienza a guiar paso a paso. Él no puede enseñarnos todos de un jalón. No íbamos a creer en Dios. Todas las bendiciones que Él tiene para nosotros no las íbamos a creer. No las íbamos a creer porque cada vez que se tiene que pagar un precio, no íbamos a creer lo que sigue después. Y muchas veces nos guía, nos dice: ven aquí, te voy a poner en un lugar, pero saliendo de este lugar tengo algo mejor para ti. Y muchas veces no creemos esto, por lo cual siempre nos atoramos en desobediencia y no vemos más allá. Pero Dios, Él diseñó la vida cristiana que sea una vida de fe y no de vista. Si Dios me hubiera enseñado todo lo que he tenido que pasar para llegar aquí en este momento de mi vida, quizás me hubiera espantado, porque la fe de Luis Montaño de 21 años es una fe muy distinta de Luis Montaño de 38 años. Él no podría haberme mostrado todo, porque hay muchas cosas que he enfrentado en la vida
que me hubieran espantado drásticamente a los 21 años, que ya no me espantan tanto hoy. Que es por eso que tenemos que seguir siendo fiel, porque vamos creciendo a medida que Dios nos va guiando. La fe necesaria que nos lleva a Kerit, al arroyo que se seca, será la fe que te ayuda y que te lleva a Sarepta, que es el siguiente paso de Dios para Elías. Y esta fe ejercitada que te lleva al arroyo, que te lleva a la casa de una viuda, es la misma fe que te lleva a ver fuego descender del cielo. Muchos quisiéramos brincarnos todo y ser Elías en Monte Carmelo, que pide que salga fuego del cielo, porque eso sí nos emociona. No nos emociona estar a un lado de un arroyo, y no nos emociona ir a la casa de una viuda pobre. Pero todas estas cosas eran necesarias para llevar a Elías a uno de sus momentos más increíbles de sus vidas. Y quizás todos los que estamos aquí, los que están viendo, quieres que Dios descienda fuego de tu vida. Asegúrate que eres fiel en Kerit, asegúrate que eres fiel en Sarepta, asegúrate que estás siguiendo a Dios en todos los mandamientos, por más chicos que sean, porque cada paso de fe es un paso más que maduramos, es un paso más que tenemos para seguir adelante. Entonces tenemos que ser fiel en los pasos que Dios nos manda tomar, ya que sean pasos muy brillantes o sean pasos muy abrumadores. Debemos de tomar los pasos que Dios tiene para nosotros. Los pasos, hermanos, que no tienen popularidad, los pasos que son ante los ojos del ser humano, no como retrocedimientos. Quizás para muchos pensarían que el estar aquí en mi vida es un retrocedimiento donde yo pudiera estar en mi vida. Pero eso no importa. Yo tengo que estar donde Dios me quiere. Los pasos donde quizás uno se ve que está yéndose en reversa, en lugar que cuando uno se está moviendo hacia el frente. Esos pasos son igual de importantes, porque Dios está obrando. Entonces, para todos los que me escuchan, quizás Dios ha estado obrando en tu corazón y lo que te está pidiendo que hagas parece ser una reversa en tu vida, no tanto un impulso hacia enfrente. Pero esos reversas en nuestras vidas son igual de importantes, porque lo que Dios va a hacer ahí en el desierto a solas es lo que te va a madurar para lo que Dios tiene para ti en el futuro. Todos tenemos que estar listos para eso. Y si no eres fiel para ir a un arroyo que se está secando, no eres apto para ver fuego descender en tu futuro. Todas estas cosas son muy necesarias en nuestras vidas. Entonces vemos que con frecuencia Dios nos llama a que estemos a un lado de un arroyo que se va secando. Vemos que como hijos de Dios debemos de aprender a tomar un paso a la vez. Tercero, quiero que veamos, como hijos de Dios, tenemos que aprender a valorar, aprender el valor, de la vida escondida. Y otra vez regresamos al versículo 3. Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit. Kerit significa refugio, a solas. Él iba a estar en un lugar solitario con Dios, y todos queremos una vida exitosa, popular, donde está visual. Nadie está buscando un arroyo que se está secando. Pero hay mucho valor, hermanos, en desarrollar una vida íntima con Dios, porque cuando vienen problemas como estos, no solo económicos, pero estos problemas del virus, es en realidad donde nos damos cuenta qué tipo de raíces tenemos. Nos damos cuenta si nuestras vidas están en cimiento sólido o han estado edificadas sobre puras emociones. Porque ahorita cuenta, ahora sí, ¿dónde estamos? ¿A qué lado estamos? Y tenemos que seguir nosotros hacia el frente. Es en estos tiempos que Dios moldea nuestro carácter por medio del dolor. Cuando Dios nos llama a Kerit. La vida en el desierto no es fácil, pero es muy necesaria. Es ahí donde caminamos con Dios, donde leemos la Biblia, donde no hay nadie, donde parece que todo nos está yendo mal. En el desierto uno se da cuenta de muchas cosas.
En el desierto uno se da cuenta quiénes son sus verdaderos amigos. En el desierto, en estos desiertos ahorita de nuestra iglesia, se van a mostrar quiénes son en realidad fieles, quiénes aman la iglesia y quiénes nomás eran porristas de la iglesia. Pero todos somos llamados entonces a ser fiel en estos momentos aún de dificultad. Para otros, Dios los llama a seguir adelante en estos momentos, pero para muchos que llegan al desierto, Dios los está preparando para llevarlos a la siguiente etapa de sus vidas. Cualquiera que sea el caso, Dios está haciendo algo en nuestras vidas. El desierto, hermanos, es doloroso, pero necesario, ya que estamos a solas con Dios. Hay muchos ejemplos de personas en el desierto y lo que Dios hizo en ellos. Pienso en Moisés, 40 años en el desierto, 40 años. Pablo en Arabia. Estoy hablando, hermanos, de Juan en Patmos cuando lo aislaron. Juan el Bautista en el desierto. Jesús subió una montaña, estuvo a solas. Hay desiertos que muchas veces Dios tiene para nosotros, que tenemos que estar seguros que estamos en ese desierto. Ahora quiero que veamos entonces, hermanos, número 4, y vean en sus notas, por favor. Como hijos de Dios, tenemos que esperar en las órdenes de Dios. Y eso quizás es lo más difícil, hermanos. Vean el versículo 4, vamos a ver 2 versículos ahorita. Versículo 4, la Biblia nos dice: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Él hizo conforme a la palabra de Jehová. Ahora vayan al versículo 7. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Versículo 8, quiero que vean. Si estamos ahí, versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón. Quiero que veamos aquí, porque aquí hay un equilibrio muy, muy importante, hermanos. Como hijos de Dios tenemos que aprender a esperar las órdenes de Dios. Nosotros, cuando tenemos miedo, llegamos a cometer muchos errores, como comprar un montón de papel de baño que no es necesario. Gente en pánico se va a meter en pánico. Imagínense si así reacciona la gente con el coronavirus, ¿cómo reaccionaría si dijeran que sí existen los ovnis? A ver, ¿cuánto papel de baño no iban a comprar entonces, verdad? Imagínense con esas cosas. Y lo que les estoy diciendo es hay tantas cosas que comienzan a suceder en nuestras vidas, hermanos, que uno, en lugar de esperar recibir órdenes de Dios, brinca toda lógica de fe y comienza a reaccionar en impulso. Comienza a andar como picapiedras, tratando de nomás sobrevivir en la vida, muy bien, tratando de nomás estar ahí presente. Y lo que Elías tuvo que hacer es algo, hermanos, que tenemos que nosotros alabar en este momento. Él está viendo un arroyo que se está secando día por día y él no se movía. Se secó el arroyo por completo y ahora él está, pues bueno, porque pues Dios no me ha dicho que me mueva, pues aquí estoy. Pero piensen en esto, eso para mí nomás me da escalofrío, nomás al pensar qué hiciera yo en esas circunstancias. ¿Por qué? Porque el arroyo se secó. Miren, muchos se van de ciudad en ciudad buscando trabajo porque se les seca el arroyo. Pero eso no quiere decir que Dios los movió de un lugar a otro. Ellos están buscando lo que Dios les podría haber dado, nomás que no esperaron a recibir órdenes de Dios. Eso es muy real, porque nos preocupa todo ese tipo de cosas. Oh, pues no hay dinero aquí, quiere decir que entonces Dios tiene dinero allá. No, esperen que sean movidos por Dios a tomar estas decisiones. Decisiones en pánico, siempre vamos a pensar: el pasto del vecino es más verde que el mío. La vida allá en Culiacán se ve más iluminante que mi vida aquí en Hermosillo. Mi vida es allá en el sur, voy a ganar mejor, allá está mejor, los arroyos de allá tienen más agua. Lo que todos tenemos que aprender
es de que se seque el arroyo o no. Tenemos que estar siempre esperando cuál es la siguiente orden de Dios. No importa cuánto pánico tienes, y no importa cómo te sientes, no tomes decisiones en pánico. Todos tenemos que ser fiel a Dios en estas cosas. Todos los días Elías observaba que el arroyo tenía un poco menos de agua. La mayor parte de nosotros hubiéramos salido corriendo desde que ya nomás era poquito, y al cabo es que lo hubiéramos justificado. Pues Dios entiende, necesito agua para vivir, yo voy a salir corriendo, al cabo es que Dios entiende. Hay muchas cosas que autojustificamos, que Dios está en el cielo diciendo, no, estás haciendo mal. Porque una cosa es ser guiado por la lógica humana, y otra cosa es ser sensible a que Dios nos guíe. Son dos cosas muy distintas. Y recuerden, hermanos, que el Dios que le dijo vete allí es el mismo Dios que lo tiene que sacar de ahí. Amén. Eso es bien importante, porque nadie lo podía sacar de ahí excepto la persona que lo llevó ahí. Ese lugar no era popular, pero sí era donde Dios lo quería. Y mientras, hermanos, que uno puede huir, se le seca el arroyo a uno en un lugar y sale huyendo a otro lugar, y allá lo que lo agarra fue otra cosa que nunca estaban esperando. Yo lo he visto vez tras vez. Ahora quiero entonces terminar con esto, y nomás veamos primero, Dios nos llama muchas veces a estar enseguida de arroyos que se están secando. Como hijos de Dios debemos aprender a tomar un paso a la vez. Como hijos de Dios debemos aprender a valorar la vida escondida. Como hijos de Dios tenemos que aprender a esperar las órdenes de Dios. Y número 5, quiero que veamos, cuando el arroyo se seca. Y esto quizás es la conclusión final de todo lo que les quiero enseñar. ¿Qué hacemos entonces cuando se seca nuestro arroyo? Y quiero que veamos el versículo 7, nomás para ver esta transición al versículo 9. Si estamos todos ahí, 1 Reyes 17, 7. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora ahí. He aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces, dice, se levantó y se fue ¿a dónde? A Sarepta, dice la Biblia. Entonces, hermanos, noten, no se sorprendan. Si cuando Dios le dijo, vete a Querit, él fue a Querit, hizo todo lo que Jehová le mandó. Y no nos sorprenda cuando les dijo, oye, levántate y vete a Sarepta, que dice la Biblia, pues fue a Sarepta. Y no se sorprendan entonces cuando Elías dijo, Dios, necesito que baje fuego en este momento, hermanos, que sí bajó fuego. Es que todos quisiéramos ese tremendo, a ver, Dios, ahora sí bendice mi alma, y Dios está diciendo, pero ¿por qué no te vas mejor a Querit primero? ¿Y por qué no te vas allá con una viuda segundo? Yo tengo tremendas bendiciones para ti, pero no me estás escuchando. No estás escuchando mi voz. Estás en el pánico de tu mente y no me puedes escuchar mientras que todas las voces vienen. ¿Qué hacemos entonces? Mientras que había poca agua, no vino orden de Dios. Y sabes, algo increíble de Dios. A Dios, hermanos, Él tiene un sentido de humor. Porque Él pudiera haberle dado órdenes a Elías antes que se secó el arroyo. Podría. Él esperó hasta que se secó por completo. Ahora, yo no sé Elías, pero yo me conozco a mí mismo. Si hubiera secado el arroyo, yo hubiera comenzado a escarbar a ver si logro encontrar agua. Pues ¿qué vamos a hacer? Pero Dios esperó hasta que Elías ya no tenía más opción. Piensen, hermanos, en esto. Porque Dios quizás nos quiere llevar a un momento donde ya no hay más. Cuando se seca el arroyo. Donde ya tu salud, donde ya tu economía,
donde ya tu trabajo. Piensen, hermanos, un mes más de esto que estamos enfrentando, ¿dónde vamos a terminar? ¿Dónde va a estar nuestro arroyo económico? ¿Cómo va a estar tu trabajo si no puedes trabajar? ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Que ya Dios no es bueno? No. Es que Dios está a punto de hacer algo. Y les quiero, hermanos, animar, porque si el arroyo en su vida no se ha secado todavía, entonces espera. Si Dios no te da órdenes, pues ahí está, vamos a esperar. Y cuando se seque el arroyo, tienes que esperar. Pero ¿qué hacemos cuando se seca el arroyo? Cuando se seca, hermanos, tenemos que pedirle a Dios que nos muestre qué es lo que sigue. Ahora quiero que veamos, por favor, primero en sus notas. Entonces, cuando se seque el arroyo, primero vemos que te das cuenta que algo está a punto de cambiar. Elías necesita agua para vivir. Amén. Dios así nos hizo. Sin agua morimos. Vamos a aguantar más sin comida que sin agua. Entonces, si se le secó el arroyo en el cual su vida dependía y se le secó, no cabe duda, hermanos, que Dios está a punto de cambiar algo. Dios ha prometido suplir nuestras necesidades, no nos vamos a morir. Y Dios, pues, sabe que Elías necesita agua. ¿Qué es lo que ahora iba a cambiar? Dios le iba a traer agua por lluvia. Le podría mandar ahora a cuervos con, ¿verdad?, con agua en sus bocas. Como, yo no sé, pero iba a cambiar algo. La Biblia no dice que iba a cambiar, y Elías no sabía algo, pero algo sí sabía Elías. Yo pienso, se secó el arroyo y Elías estaba con que, ahora ¿cómo me va a traer agua Dios? Algo va a cambiar aquí. Irán a llegar focas o no sé, con agua, o sea, ¿qué va a pasar? Todo es posible con Dios. Oye, hermanos, pues si Dios le está llevando cuervos con comida, todo es posible con Dios, ya en ese punto. Pero Dios puede también moverlo a otro lugar donde hay agua. Lo importante aquí de aprender, hermanos, es que cuando se seca el arroyo, una cosa que sí estamos completamente y con fe lo podemos decir, es que entonces Dios está a punto de cambiar algo. No sabemos qué, pero Él está a punto de cambiar algo, pero tenemos que llegar hasta el punto que se seca y pues ahora ¿qué sigue? Amén. Dios está a punto de hacer algo. Segundo, quiero que veamos este siguiente principio. Es importante escuchar la voz de Dios. En estos momentos, cuando se seca el arroyo, es muy importante estar muy atentos a lo que Dios quiere decirnos. Si Dios fue quien llevó a Elías a Querit, iba a ser Dios quien lo iba a sacar de Querit. Es importante reconocer la voz de Dios para saber cuál es el siguiente paso de nuestras vidas. Tendrás que navegar por medio de muchos sentimientos encontrados, pero encontrarás la voluntad de Dios para ti. Y muchas veces esta voluntad puede ser abrumadora, puede ser un poco alarmante. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué sigue? Pues se secó el arroyo, algo va a cambiar. ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Qué es lo que sigue después? Pero es muy importante estar esperando que Dios nos dé mandamientos. Tercero, quiero que veamos. Muchas veces es cuando Dios te mueve a la siguiente fase de tu vida. El versículo 8, la Biblia nos dice: vino a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón. Quizás Elías pudiera haber dicho, pero Dios, me gusta Querit, trae mejor el arroyo, quisiera quedarme en Querit, me gusta este desierto, me fascinó, no me quiero ir de Querit, manda arroyo. Pero no, se secó el arroyo. La siguiente instrucción ahora para Elías no fue, Elías, te voy a traer agua ahora por este medio. La siguiente orden fue, Elías, agarra tus cosas, te voy a llevar a otra ciudad. Y eso es bien importante, hermanos, porque en nuestras vidas no podemos nomás andar brincando, tenemos que estar escuchando la voz de Dios. Tenemos que buscar qué es lo que ahora Él tiene para nosotros. Y aunque duele, es cuando ya se seca el arroyo que Dios
está listo para darnos las siguientes instrucciones de nuestras vidas. Por más que Elías amaba a Querit, tenía que irse a Sarepta porque era lo que Dios tenía para él. No es hasta que Dios nos quita lo que tenemos en la mano que nos puede dar algo diferente. Y para Elías nosotros dependemos y Dios dice, mira, no te imaginas, yo tengo cosas más grandes para ti, pero tienes que estar dispuesto a rendir Querit. Tienes que estar dispuesto a rendirlo. Muchas veces tenemos que perdernos quizás un rato para poder encontrar el camino correcto y estar perdidos entre emociones, pero Dios tiene algo para nosotros, hermanos. Muchas veces tenemos que tener gran pérdida para poder llegar al momento de nuestras vidas donde Dios nos puede dar ganancia verdadera otra vez. Dios tiene sus formas de tratar con el ser humano, pero cuando el arroyo se seca en su vida, no pierdas fe. Dios está a punto de llevarte a la siguiente etapa de tu vida, pero tenemos que confiar en Él. Querit tiene que ser dejado, porque luego viene Sarepta. Y luego, si estudiaríamos más, Sarepta iba a tener que ser dejado, porque luego viene el Monte Carmelo. Y cada etapa de nuestras vidas va a ser así, donde estamos a la orden de Dios. Lo más difícil es dejarlo conocido, el arroyo, para que Él te lleve a otro lugar desconocido que es Sarepta. Y somos personas ya de costumbres y de hábitos. Y cuando Dios nos pide que nosotros dejemos un hábito, algo que ya conocemos, para hacer algo desconocido, nos da temor. Pero Dios nos quiere bendecir más grande, sacrificando lo que nosotros tanto queremos muchas veces. Así que si haces lo que Dios te pide, no te vas a morir de sed cuando se seque el arroyo. Simplemente Dios te va a traer agua de otra forma o te va a llevar a un lugar donde hay agua. Pero tenemos que esperar qué es lo que Dios tiene. Con esto llego a mi conclusión. En nuestros tiempos en los que vivimos ahorita, es importante entonces reconocer que Dios está haciendo algo. No sabemos qué, no podemos meternos en pánico de apocalíptico que ya se va a acabar todo. Tenemos que seguir marchando por fe, porque la fe que nos ha traído hasta aquí es la fe necesaria para llevarnos a la siguiente etapa de nuestras vidas. Es muy importante entonces esperar qué es lo que sigue, qué es lo que Dios tiene para nosotros, dónde nos quiere Dios, cuál es el siguiente paso a medida que se va secando el arroyo. Nuestra dependencia es en Dios y solamente Dios, y tenemos que aprender a solamente depender de Él para lo que sigue. Vamos a orar en esta mañana. Señor, yo te pido por favor que bendigas lo que